Hola de nuevo. Antes de empezar, tenemos que excusar la asistencia de Sandra Musampez. No sé si lo he dicho bien. Bueno, estoy aquí con, Muy bien. con duchas de la lengua francesa y da un poco de vértigo hablar francés. Por motivos personales no ha podido asistir. Ha enviado un mensaje diciendo que lo siente mucho. Pero bueno, en su lugar tenemos a María, que también es una excelente poeta. Seguro que la vaya a disfrutar. Vamos a cambiar un poquito ahora la dinámica. Va a leer primero Marta, luego va a leer María y las voy a ir presentando pues justo antes de que empiecen a leer. Bueno, en primer lugar, Marta Asunción Alonso nace en Madrid en el año 86 y es doctora en Filología Francesa por la Universidad Complutense, de la misma ciudad. Y también es titular de un máster en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Ha enseñado en diferentes destinos en Francia, en la Francia metropolitana, las Antillas Francesas, Albania y España. Y actualmente reside en Amiens, al norte de Francia. Ha recibido importantes premios, como el Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, este mismo año, en 2018, el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional Española, de 2015, el Premio Adonais, en 2012, y el Nacional de Poesía Joven, otorgado por el Ministerio de Cultura, en 2011. Luego tiene publicado una serie de libros de poemas, tales como Cronología Verde de un Otoño, 2008, Crisálida, 2010, Detener la Primavera, en 2011, La Soledad Criolla, en 2013, Skyny Cap, 2014, Wendy, en 2015 y Balcánica, en 2018. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias por tu presentación tan completa. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Siempre es una alegría ver una sala llena para escuchar poemas. Gracias, pues desde luego, a María también por compartir esta tarde conmigo
y gracias a Cosmopoética por haber de nuevo contado conmigo en esta edición. Es una alegría inmensa estar en Córdoba de nuevo. El primer poema de mi libro Detener la primavera, Corazón de naranja, lo escribí lejos, lo escribí en el norte de Francia. Y dice así: al pastor alemán que tú recuerdas, trotando por tu infancia, lo atropelló un tractor cuando creciste. Se nos cayeron luego los vencejos, como guantes raídos de las tardes azules, tardes de manos llenas, cielo bajo. Miro como mi abuela, los ojos muy abiertos, fervorosa, está exprimiendo un zumo en la cocina. Miro temblar sus manos. Debajo de esas manos miro girar el sol, aroma antiguo, sangre pura del tiempo más redondo, corazón naranja que aún nos ciega. No queremos morirnos, no queremos. La miro y habla sola en la cocina, mientras exprime un zumo como quien reza un salmo. Apura la inocencia y el candor. Bebe memoria. Miro temblar sus manos. Y el almendruco estéril, la tapia. Blanco, sucio para trepar de sed. Amarga adolescencia. Fruta viva. Son cosas que brillaron antes de que te fueras. La casa entre las rosas es un lienzo de Monet de 1925 que de alguna manera me ha acompañado en todas las mudanzas, hasta tal punto que he terminado en la actualidad viviendo muy cerca de la casa entre las rosas donde vivió Monet y donde pintó este lienzo. La primera vez que la vi en el museo en Madrid pensé: todos la señalaban con el dedo, asentían, se alejaban para observar mejor, muy fijamente, como niños siguiendo una cometa por la playa. Una mujer incluso usaba unos prismáticos, muy seria y sigilosa, la cabeza inclinada, igual que si escrutase un mapa falso del tesoro. Yo me sentía imbécil. Recuerdo que pensé: quizá la casa entre las rosas esté fuera del cuadro, donde nadie la piensa, allí donde se nubla tu mirada. Quizá hayamos perdido el tiempo buscando el animal, nunca su sombra, el destello del sol sobre la fuente, no la sed. Seguí pensando un rato, como ciega, mientras los japoneses sonreían. Porque tal vez la casa solo fuera las rosas y aquel cielo turquesa, alegría compacta y lumbre fácil. Hoy creo que la casa entre las rosas siempre fuimos nosotros, en su busca. Castilla. Íbamos en el coche a Ponferrada, donde mi abuelo se asfixiaba poco a poco. Mi padre conducía con los ojos anémicos, sin mirar el paisaje. Castilla era su padre y se estaba muriendo. Yo pensaba en Machado. Cruzábamos las nubes por la mesta, horizonte de arcilla, pinares apretados donde fuimos salvajes y hubo sol. Las vides retorcidas por el frío, los hilos del telégrafo, aquel toro. Íbamos en el coche al hospital de Ponferrada. El mundo era franela y era adobe. Silicosis del tiempo. Yo pensé: Leonor. ¿Qué pensaba mi padre? Castilla era su padre y se acababa. De mi libro Wendy, de 2015, un poema, Mutaciones poéticas, que intenta explicar lo inexplicable, de dónde nos viene la poesía. Porque en una familia hay poetas y hay banqueros, por ejemplo, ¿no? En una misma familia. En mi familia no hay poetas, pero mi abuelo Gregorio, cuando regaba el huerto en Belinchón, se quedó tantas tardes velando las acequias, murmurando: no bebemos el agua es quien nos bebe, el agua es la mujer. No, en mi familia no hay poetas, pero una vez, muy niña, encontré cáscaras de huevo azul a los pies del almendruco. Se las mostré a mi padre y mi padre, sigiloso, me enseñó a hacerles un nido con ramaje y me enseñó por qué. Hay pedazos de vida que son sueños enteros.
En mi familia, os digo, no hay poetas. Pero cuando mi bisabuela Asunción contempló por vez primera el mar, la primera y la única, me cuentan que se quedó muy seria, muy callada, largo rato, hasta que dijo: gracias por los ojos. No sé de dónde salgo. En mi familia no hay poetas malos. Cuando cumplí 28 años, hace ya unos cuantos, escribí un poema titulado 28, un poema que es acción de gracias y homenaje a todas las mujeres que nos allanaron el camino. Con 28 años, Marie Sklodowska descubrió los rayos X. Con 28 años, Carmen Martín Gaite escribió Un día de libertad. Con 28 años, Benazir Bhutto estuvo encarcelada en el desierto pakistaní. Con 28 años, María Zambrano ocupaba desde hacía la cátedra de metafísica en la Universidad Central. Con 28 años, Alice Guy rodó la película Sage-Femme de Première Classe. Con 28 años, Concha Méndez presentó su primer poemario, Inquietudes. Con 28 años, Lotte Reiniger fue la primera en utilizar la cámara multiplanos. Con 28 años, Maruja Amaya se paseaba sin sombrero por el mundo. Con 28 años, Bárbara McClintock realizó grandes descubrimientos sobre la triploidía de los cromosomas del maíz. Con 28 años, Laura Casielles escribió Las señales que hacemos en los mapas. Con 28 años, Amelia Earhart cruzó volando sola el Atlántico. Con 28 años, María Castejón Ortiz, la madre que parió a mi madre, ya era madre. Su hija me parió a los 28. Me cuenta, sonriendo, cómo supo al parirme que me estaba marchando. Llega mi turno, cumplo 28, no soy madre, sobrevolé el Atlántico sola muchas veces. Tengo en mi habitación un mapamundi con chinchetas de colores para marcar las ciudades donde he sido feliz, donde he sido infeliz, donde me dejo amigos y museos para volver un día. Nunca como maíz transgénico. Me pongo, cuando me viene en gana, boinas francesas, gorras de béisbol, sombreros panamá, bombines, tocados charros o fedoras. Me los pongo y me los quito ante quien quiero. Veo películas de dibujos animados. Escribo poesía como si me quitara ante mí misma un sombrero de copa. Asistí a clases de metafísica y de cine y de diacronía del francés y de zumba y de Franco Battiato en la universidad. Me han hecho radiografías de todos los huesos, el corazón, el cerebro y de mis libros. Pienso viajar al Sáhara muy pronto. No conozco la cárcel. Cumplo hoy mis 28, como cuando mi madre, con 28 años, me parió. Libre, gigante, agradecida y libre. Vengo a decir que el mérito, como estos 28, con mi voz y mi cuerpo y mi amor sin barrotes bajo el cielo, el mérito no es del todo mío. De ese último libro que acaba de salir, que tengo en mis manos desde hace apenas unos días, Balcánica, en el que cuento muchas cosas relacionadas con mi experiencia en Albania, en Tirana. De ese último libro os leo el primer poema, Azar, que es un brindis, de alguna manera es un brindis que celebra la suerte de habernos encontrado. Pude haberme nacido tantas veces, cerca del río Vjosa, por ejemplo, en una cula albanesa de otro siglo, vivir tras celosías, siempre pisando alfombras, rezándole a los cielos un varón. Sin embargo, mis padres quisieron parir hijas. Mis padres eran hijos de una mina y un cuartel en Melilla, una tinaja para aceite con comunista dentro y un obrador de pan. Y me logré en Madrid, antes del SIDA, cerca de los gitanos y los trenes. Escribo me logré, aunque es plural. Quiero pedir disculpas. No sé cómo lo hicimos, pero encontré tu mano. Manchas. Las golondrinas y las cigüeñas, los pájaros más fieles del cielo, ensucian cuanto tocan al construir sus nidos.
Las mamíferas lamen sin escrúpulo alguno la placenta, la sangre donde vienen sus cachorros. La flor de loto crece en el barro. Hay mujeres enfermas y hay hombres que las aman, les sostienen la sombra en el aseo. Nada sabe del otro quien siempre lleva guantes. Para aprender de amor hay que abrazar la mancha. En este libro, en Balcánica, hay muchas palabras raras, palabras que vienen de esa lengua albanesa y otras palabras que yo ni siquiera sabía que existían y que tuve que investigar hasta encontrarlas para poder darle título a algunos poemas. Por ejemplo, el poema Dendrocronología. Dendrocronología parece ser que es el nombre de la ciencia que estudia la vida de los árboles a través de sus anillos. La vida de los árboles se mide por los anillos de sus troncos. Los de más tenue trazo, como nombres de mares subterráneos, liman los equinoccios. En los nimbos oscuros cicatrizan los soles de diciembre. Las mujeres y hombres nacemos porque existen las higueras. Sabemos del amor gracias a los manzanos. Nos parecemos mucho más a los cerezos y a los sauces que a ciertos ejemplares políticos de nuestra propia especie. Amar debiera ser dar sombra a quien nos toque sin hambre de ebanista, nos cuente los satélites sin derramar serrín, aquel que solo poda lo preciso para que silbe el aire. De mi libro La soledad criolla, no pensaba leer este poema porque lo leo siempre, pero escuchando a mis compañeros antes me he dado cuenta de que, bueno, que era un buen día también para leerlo, puesto que creo que el mapa de la poesía española actual es un mapamundi. La realidad es que ya no es una sola la generación, ¿no?, de españoles que está afuera, son varias. Y este poema, cuando yo lo escribí muy lejos, lo escribí en una isla del Caribe, en la isla de Guadalupe, y habla de eso que los sociólogos han denominado en los últimos años la generación perdida. Era un mundo sin protección solar. Los sueños, las inmensas antenas parabólicas sobre los tejados, monos azules tendidos en patios interiores, mapamundis proféticos tras las manchas de aceite. No teníamos miedo. Fuimos a escuelas donde los maestros habían llevado luto por nosotros, que estábamos llamados a heredar la transparencia. Dicen que a la salida alguien nos daba caramelos con droga. Yo nunca tuve dudas. Era nuestro destino, ser una nueva raza de gigantes, hombres libres, mujeres que haríamos el trabajo de 100 hombres. ¿Cómo no ser valientes? Pasábamos agosto con abuelos que habían sudado todo el frío del país. Fumaban y tosían y aflojaban bombillas porque la luz no es gratis. También tuvimos padres, una nación sonámbula de padres que venían del sur. Por la noche volvían tarde a casa y exclamaban: «Señor, si me sacas al menos 2 cabezas». Éramos los mayores, crecimos 1 centímetro diario y estrenamos mallas, ternura primogénita, zapatillas paredes que atravesaban yonkis en la noche para aprender francés. Duendes únicos, magos de la calcomanía. Todo se nos quedó pesquero tan deprisa: el colacao, los paraísos para mascotas olímpicas, los cromos, la fe de nuestra primera comunión. Cuando al fin llegó el metro a nuestro barrio, fue demasiado tarde. Ya teníamos balsa y estaba preparado el plan de fuga. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora le toca el turno a María. Y bueno, María López Morales nace también en Madrid en 1996. Curiosamente, casi os lleváis los mismos años que se llevan Abraham y Rodrigo, los dos que han estado antes, me acabo de dar cuenta ahora. Es madrileña, pero tiene raíces granadinas. Actualmente cursa el último año del grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, la versión en francés, en la Universidad Complutense de Madrid también.
Fruto de esta pasión por el francés y su cultura, emigró un año a París a vivir en el seno de una familia francesa. Tras este año volvió a Madrid, a la capital española, y se le abrieron un poquito las puertas del mundo profesional. Ha trabajado como correctora y traductora en una empresa de traducción y ha formado parte del jurado del premio Goncourt 2017, Le Choix de l'Espagne. Más o menos. En cuanto a producción poética, podemos destacar que a los 19 años publicó su primer libro, Maya o Sangre, de editorial Lapsus Calami, en el año 2015. Una historia ficcional sobre la vida de una mujer de origen maltés, Maya. Actualmente, a sus 21 años, acaba de sacar, hace muy poquito, su segundo poemario de la mano de Entropía Ediciones, Descoser la cesárea, esta vez de corte autobiográfico. Habla sobre la identidad creada en base de herencia, la masturbación, la menstruación o la ausencia de ella, sobre la soledad o la sed por pertenecer. Paralelamente a la promoción del libro y a sus estudios, actualmente también trabaja en un nuevo proyecto literario, El acantilado de las cabezas. Cuando quiera. Gracias. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí, es un placer compartirlo con Marta, porque he descubierto que tenemos muchas cosas en común y te admiro porque creo que has trazado un camino que yo también quiero seguir. Y bueno, pues hoy me voy a centrar en el poemario que acabo de publicar, Descoser la cesárea. Y efectivamente es eso, es abrir las puertas, romper el huevo y salir un poco de esa zona de confort para descubrir cosas nuevas, sin olvidar nunca quién soy y de dónde vengo. Cuando tuve que resumir, ¿no?, esa famosa sinopsis que escribimos los autores y haces una evaluación de qué es lo que has escrito, pues la mejor definición que creí que podía darle a este libro era que he hablado de una mancha y he hablado del color de la sangre cuando no existe. Entonces, para intentar contaros qué es eso, voy a leer primero dos poemas que son como un ciclo, el comienzo y el final, algo que empieza, desgraciadamente, y que afortunadamente acaba. No siento mi cuerpo como mío. He sido tallada en nuevas formas, en nuevos úteros, fecundada, como por primera vez. No siento mi cuerpo como mío, ni siquiera sé si esto que me custodia es un cuerpo. Ya no rezuma líquido de entre mis piernas, llevo meses sin la evidencia, sin la llamada de la sangre. Mi regazo también se ha secado. La placenta sigue vacía, alimentándose de la leche de la que solo mis hijas deberían beber. La leche amontonada en el vertedero de mi vergüenza por no reconocerme mujer. No siento mi cuerpo como mío. Me palpo, escarbo con los dedos hasta dentro buscando a la hembra, extrayéndola para mirarle a la cara. Aún sigue viva, en algún reducto de mi sexo, esperando la entrada y salida de mis manos. Onanismo es mi palabra favorita desde que no siento mi cuerpo como mío. Y ese fin es este. Bajarme las bragas y verte, peregrinando hacia afuera, exiliada de la simiente para contemplar el paisaje oxigenado, verte y cambiar las bragas por pañales, aceptando mi identidad, mujer, pero niña, niña que orina, que mancha y vuelve a limpiar terca, en su afán por meter la sustancia bien dentro y crecer. Sustituir el pañal porque no hay tapones, porque tienes que salir, naturaleza, para demostrarles que soy mía, mía, niña y paisaje aún vivas. Llevo meses sufriéndome eunuca hasta que al bajarme las bragas te he visto. Y como ha dicho Jota, en ese año en París pues ocurren cosas, ocurren personas, recuerdos y de, como a mí me gusta llamarlo, de ese ruido que se hace al vivir, pues aparecen algunos poemas, como por ejemplo
Es esta soledad de acuarelas, este animal de hielo derritiéndose, este avión volando tan al ras del suelo, esta virgen desnuda descuidando su fe, lo que me catequiza, conmovida la alumna que entonces vivir debía ser otra cosa. Debiera ser mancharse las manos, tocarte con los dedos tan sucios que quieras lamerlos, espejo de agua, hasta que tu boca sepa a mí, yo tan limpia y tan leve como esa virgen desnuda perdonando a la fe. Debiera ser eso, amar, enseñarte que sucumbir al frío es otra forma de sentir calor, sin luchar contra eso que nace por dentro y te revuelve las tripas para salir por la boca, te quiero. Debiera ser eso, no tener miedo, venir a esta ciudad con los ojos tan cerrados que te caigas al río y me encuentres en la orilla, con la orilla y la boca preparadas. Pero llegarás demasiado tarde, como siempre con demasiado poco. Debiera ser todo eso la vida que ahora vivo, dejando entonces un rastro de quien fui, el olor al dolor. Hay un poema que no está en el libro, pero que creo que es necesario para continuar, que dice: aquí todas tenemos las manos rojas y el vientre transparente. Podrás ver lo que hay dentro cuando no quede nada que echarse a la boca y me transforme en huevo al que romper, al que batir de lado a lado, al que freír vivo aunque me creas muerta, para llenar tu vientre que no es transparente, que es del color de tus ojos cuando odian, cuando el hambre te hace mirarme solo a mí. Y era necesario para leer esto. A mí me obligaron a aprender cuándo se calla. Yo sabía exactamente cuándo callar, hasta que hincaste la rodilla en el suelo. Habías comprado un anillo, dedo anular, mano izquierda. Abuela, dime, es ahí donde habrá de colocarlo para que dure. Pero mi abuela está muerta. Torpe, 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 me hablaste de lo sagrado y te equivocaste de mano, también de mujer. Pero mi abuela está muerta y por una vez no supe cuándo callar. Sí, por favor, sí. Habías comprado un anillo, una promesa, un futuro, una casa blanca, pero mi abuela está muerta. Y él me envió de una patada a su tumba. A mí me obligaste a aprender cuándo se odia. Y para entender lo que fue la vuelta a Madrid, al cementerio del que hablaba Gloria Fuertes, elegí una cita de Emily Roberts que dice: yo llegué allí, me quité la piel y ya no sé desnudarme. Por eso a veces he de hablar de ti como una mancha, algo borroso que sucedió en un pestañeo, que trastocó la carne o la cordura, que le enseñó el temblor a mis manos, que rajó el vientre y le metió miedo, enormes nudos de marinero con los que lastrar adentro, chocando con el querer, con la salida, con el vacío alrededor. Una mancha de lluvia y escalofrío en la nuca, de sonreír bajo la caricia de la que hablar a hijas y nietas con la boca chica, porque también la felicidad encoge el cuerpo y lo reduce a recuerdos. Una pasa, incapaz de agrandarse la boca con lo que vendrá. A veces he de hablar de ti como una mancha, he de nombrarte para que el eco me repita tu nombre, cadena de letras en un susurro. París, calla, que esto que soy es lo que has querido dejar de mí. Calla y no vuelvas a preguntarlo. ¿Qué? ¿Encuentras ahora algo que te haga feliz? Y voy a terminar y si quieres hacemos una ronda pequeñita. Claro. Bueno, pues aprovechando Córdoba y aprovechando Andalucía y como ha dicho Jota, siempre me defino como una madrileña pero de raíces granadinas. Este libro habla de esa identidad creada a base de herencia, de lo que creo que tenemos que recoger para construirnos a nosotros mismos, aunque queramos siempre esa novedad y
y ser diferentes, pero creo que entendí que no quiero ser diferente a mi abuela y a mi madre, porque son mujeres maravillosas. Entonces, aprovechando esto, quiero leerle a mi abuela 3 poemas que le escribí. No me da vergüenza llorar, no me avergüenza quedarme seca, regar tu cadáver, plantar la semilla de mis lágrimas para que vuelvas, para que brotes entera y con memoria y me conozcas de nuevo, y me conozcas como la niña que no deja de revivirte día tras día. El segundo está encabezado con una cita de Federico García Lorca, y te sigo por el aire como una brizna de hierba. Quiero tu aliento en mi pecho, respiración entrecortada de quien se ha dejado toda una vida amando, tragando la lágrima para ser el hombro, lamiendo en silencio y temblando callada, pero diciendo más te quiero que el que habla. Quiero tu brisa despeinando la vida, por eso te sigo por debajo de la tierra, como lombriz que no puede alimentarse si no es de tu pecho. Y este último, encabezado con una cita de María Sotomayor: mujer de agua que asciendes pariendo olvidos. Ahora sé dónde te sentarías, pañuelo bordado en mano, para secarme la lágrima. Niña, no dejes que el poema se empape. Hervirías agua, dejarías enfriar la masa, quitarías el pijama del calefactor y me arroparías hasta los ojos. De pequeña sonreías, creí que serías feliz. Me mirarías bajar la calle, apagarías el fuego que dejé encendido, me pondrías algo al cuello y añadirías mucha más tela a la falda. Nunca olvides el nombre de quienes amas. Tú olvidaste el mío, arrugado sauce, pero qué bajo sería culparte, porque aun caídos los años, aun gastada la memoria, sigues recordando con qué pañuelo secarme la lágrima. Gracias. Bueno, si lo encuentro, María me ha dado la idea de leeros un poema en el que la figura de la abuela es también importante. Realmente es un poema que mi abuela ha escrito, pero no lo sabe. Ella escribió este poema y yo me limité a transcribirlo. Por eso el poema se titula Transcriptorium. María Castejón Ortiz, 87 años para 88, hija de Ramona y Juan, natural de Belinchón, provincia de Cuenca, diabética, operada de la vesícula, 2 veces madre y otras 2 viuda del mismo hombre, por la gracia del cáncer, experta rosquillera, miedo a perder la cabeza como su padre y a quedarse calva también como su padre. Escuchando las noticias radiofónicas de las 3 en su piso de la avenida Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel Bajo, levanta un instante la vista de la manta que le tricota una de sus nietas, la sola, la extranjera, la que terminará vistiendo santos chinos, y escribe, sin darse cuenta, este poema que le transcribo. Decimos de los coches, pero ¿qué pasa con los barcos de las Áfricas y todas esas ropas de la basura? Yo no sé lo que pasa. ¿Cómo puede haber tanto en el mundo? Yo no sé, tantas penas, muchacha, ¿para quién? En el velador de la residencia, la mariposa blanca y los cabellos blancos de mi abuela. Mi abuela, con sus 91 años recién cumplidos, apoyada en su bastón, se queja porque esto está lleno de viejos con bastón. Y se mira a los ríos de las manos y no le teme al mar. ¿Quién se ha posado sobre quién?
La colcha roja y blanca. La colcha roja y blanca que me tejió mi abuela hace 10 años no me cubre. Si me tapo los pies se me enfría la lengua y viceversa. No me ha cubierto nunca, en realidad, la vieja colcha roja y blanca que me tejió la madre de mi madre sin agujas. Nunca ha sido una colcha, es mi retrato. Y esperando regresar a Córdoba pronto, termino con el último poema de mi libro La soledad criolla. Esto no es un adiós. Esto no es un adiós y yo soy un castillo, aunque pocos lo sepan. La amargura, esa mantis de patio de colegio, lo intentó con nosotros. Hemos sido canciones, quiero decir felices. Untábamos mermelada en prisiones sin rejas frente al mar. Hablábamos del sol y de la suerte y de las carteleras de los cines. Nos perdimos también y hubo manos de gnomo con heridas de cúter que nos fueron mostrando las miguitas de pan. Volvimos a ser bosque, nada es más fiel que la cerveza. Y en un muro alguien había escrito la palabra guérir, nombres de cosas bellas por romper. Pero no era un adiós y yo no estaba triste. Y los duendes decían, nunca sales realmente de las islas donde estuviste enfermo. No es suficiente andar para alejarse. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a terminar con 2 poemas, explicando un poco más, porque todavía leyendo estos poemas entiendo qué es lo que pasó ese año en París. Y al principio era así. El día comienza así, reptando. El caracol debe arrastrar todo el peso de su cuerpo, diminuta babosa que calibra el movimiento. Siempre hay algo esperando, siempre hay algo motivando el balanceo. El caracol habla consigo mismo. Aparentar felicidad es parte de su trabajo. Cómo abstraerme de una vida que yo misma he elegido. No sé en qué lengua debo hablar, ni cómo decir, pequeña babosa inmóvil, que no soy feliz. Pero apareció una niña que se llamaba Egel, la hija pequeña de esa familia, que me curó, porque los niños sin saberlo curan, que terminó llamándome mamá y por la cual yo me levantaba todos los días y por la cual mis días tenían sentido, porque estar con ella, enseñarle, que ella me enseñara, porque creo que me enseñó mucho más de lo que yo a ella, era lo que daba sentido a mis días. Entonces este libro en su mayoría lo escribí allí y mi sueño era que ojalá algún día estuviera publicado para enviarle a la familia que tanto me ha dado este libro con una página marcada en la que está este poema. Hay una niña esperando abajo. Quizás no le importe romperse la cara, miles de sus pedacitos rosados de tanto reír. Ahora sé que no le importa porque me pregunta qué es el frío, como cría agarrada a su tronco, qué es el frío en mis brazos, qué es un esquimal si contigo nunca hace frío, si el respirar de tu nariz siempre está caliente. Ahora sé que no le importa porque me abraza y me rompe a mí con ella y volvemos al columpio de la casa que ha dibujado y nos imaginamos el olor del riego hasta que se hace oscuro y no nos vemos. Arrópame, que no hace frío, pero hoy tengo que soñar. Ahora sé que no le importa, porque al bajar las escaleras y abrir la puerta, a mí tampoco me importará. Gracias. Bueno,
Bueno, aprovechando que nos sobran algunos minutitos, si a alguien del público le apetece hacer alguna pregunta, tenéis la opción. No sé, me da la luz de frente, o sea, si levantáis la mano no veo, si no la hago yo. Vale. Bueno, aprovechando que estamos en octubre y hay una iniciativa muy bonita por redes, que es Leo Autoras Oct, que trata de visibilizar a autoras en la literatura, me gustaría preguntaros qué autora, si queréis incluso especificar alguna obra, recomendaríais al público y por qué. Como quieras, sí. Bueno, pues la mayoría de mis lecturas siempre han sido de siglos pasados, pero creo que es importante darnos cuenta de que ahora está ocurriendo algo y que hay mujeres que están haciendo las cosas muy bien, que están hablando en nombre de todas. Y bueno, pues mi poeta de cabecera, que creo que la tuvisteis ayer aquí, es Miriam Reyes. Empecé a leer poesía gracias a ella, porque mi profesor de literatura en cuarto de la ESO me dijo: toma esto, que creo que te puede gustar. Y aluciné. María Sotomayor, con su Paciencia de los árboles, dedicado a su abuela. Me parece un libro que todo el mundo ha de leer. Y bueno, aprovechando que está aquí Paula Aguirre-Zabala, mi prologuista de hecho, habla en su último libro de cosas que son esenciales, como la depresión, la gordofobia, que desgraciadamente existe, y el feminismo, que nos está haciendo mucho bien y que está dando sentido a la lucha. Pues me gusta mucho tu pregunta. No tenía ni idea de esta iniciativa porque no tengo redes, entonces no estaba al corriente, y yo pues recomendaría leer a una autora caribeña, francófona, pero que bueno, se está traduciendo al español, que yo estoy traduciendo al español. Maryse Condé, que está nominada, está entre los 4 finalistas a ese premio alternativo Nobel de literatura. Es una autora maravillosa que escribe en francés, también en criollo guadalupeño, mezcla un poco las dos lenguas. Y empezó a escribir, Maryse Condé empezó a escribir muy tarde, empezó a escribir cuando ya había parido 4 hijos. Su primera novela la publicó, porque es narradora, la publicó con 42 años. Y ahora mismo, que es muy mayor y ya está muy enferma, vive en el sur de Francia, ha escrito 30 novelas maravillosas y literatura para niños. Y mi libro La soledad criolla tiene varias citas de Maryse Condé. Quizá recomendaría empezar a leer un libro que en francés se titula El corazón de reír y de llorar, Le cœur à rire et à pleurer. Es un libro de tintes autobiográficos donde ella novela su infancia, sus recuerdos de infancia en Guadalupe, habla de negritud, habla de ser mujer, habla de distancias y de lucha. Es una autora que sobre todo creo que habla de luchas. Y también Concha Méndez, a la que he mencionado antes en un poema, es una poeta que me acompaña también en todas mis mudanzas. Concha Méndez, cuya vida es también un poema. Os animo también a leer alguna de las biografías sobre esta poeta increíble, que fue campeona olímpica de natación, tenía medallas de natación, se fue con 20 y pocos años, se fue sola a principios de siglo, sin sombrero, al otro lado del Atlántico, y es una poeta muy interesante. Tiene versos, por ejemplo, donde ella habla de cosas que en los años 20 del siglo pasado pues no era común leer en poesía. Habla de aborto, habla de ser y de escribirse mujer. Entonces quizá, bueno, pues Maryse Condé y Concha Méndez para empezar en el mes de octubre. Bueno, pues muchas gracias María y Marta por las recomendaciones. Yo al menos me las anoto, espero que vosotros y vosotras también os las anotéis. Y nada, pues hemos llegado al final. Quería agradeceros a vosotros y a vosotras el silencio y el respeto con el que las habéis escuchado, y a vosotras el sentimiento que habéis puesto y las lecturas que habéis hecho. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.
Me ha encantado. Enhorabuena.